Muy buenas noches, queridos. Tanto tiempo que no nos vemos, en verdad, para nuestra clase bíblica. Es una alegría que nos podamos encontrar acá para estudiar la Biblia juntos como venimos haciéndolo desde ya hace un tiempo. Hoy nos toca hablar acerca de un tema que no es sencillo, pero que es muy útil, muy valioso para la vida cristiana, como todos los temas bíblicos, por supuesto. Y vamos a realizar nuestro estudio bíblico, nuestra clase bíblica, en dos partes en este caso. Aunque no la ven, estoy con Gise, con mi esposa, y ella va a guiarnos en esta oración antes de abrir las Escrituras. Quiero invitarlos a que en sus casas hagan reverencia junto conmigo, vamos a hablar con Dios. Querido Padre que estás en los cielos, muchas gracias porque tenemos la oportunidad de estudiar tu palabra. Queremos pedir que el Espíritu Santo nos dé entendimiento para comprender este tema que es tan importante para nuestra salvación. Te queremos pedir una bendición muy especial para cada una de las personas que está escuchando este tema y que tú le des paz a sus corazones y puedas estar también en sus hogares. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Gracias. Muchas gracias, Gise. Este es un tema un tanto conflictivo en el seno cristiano, en el mundo cristiano. Ustedes saben, ya lo hemos mencionado, que hay en torno a 50.000 denominaciones cristianas diferentes en el mundo. Es mucho, ¿verdad? Y aunque prácticamente usamos la misma Biblia, digo prácticamente porque hay algunas diferencias no sustanciales en las distintas traducciones o versiones de la Biblia. La Biblia protestante y la Biblia católica son distintas porque la Biblia católica tiene algunos libros extra, por decir, diríamos de alguna manera, que no tiene la protestante, pero los que tiene iguales a la Biblia protestante son exactamente iguales. Es decir, que la Biblia protestante tiene 66 libros, la católica tiene esos mismos 66 libros y algunos más. En fin, usamos prácticamente la misma Biblia, pero hemos entendido de manera diametralmente opuesta este tema tan importante para nosotros. Y miren, toda la voluntad de Dios expresada en su palabra es de vital importancia para el desarrollo de la fe. Y por eso es importante hoy que estudiemos este tema, ¿sí? Así que bueno, habrán quienes dirán que el cristiano ya no necesita ley, Cristo crucificó la ley en la cruz, entonces ya no hay ley, lo cual es una idea un poco extraña, lo vamos a repasar juntos. Hay quienes dicen que necesitamos de la ley para salvarnos, interesante porque se le otorgan algunas funciones a la ley que pueden ser un poco conflictivas. ¿Será que la ley me salva o me salva Cristo? ¿Será que es insuficiente el sacrificio de Cristo y necesito también guardar la ley? Bueno, vamos a estudiar entre hoy y mañana ese tema también, ¿no? Y entonces, pregunto ahora para que pensemos, ¿puede existir un gobierno sin leyes? Imagínense un gobierno que no tenga leyes y que confíe en la buena voluntad de las personas. Imagínense que en una localidad seamos muy buenos, podría ser San Francisco, yo estoy conociendo esta ciudad hace un tiempo, y entonces ya no requerimos más de ley, por ejemplo, las leyes de tránsito. Entonces ya no hay semáforos, cada uno verá cuándo pasa y cuándo no. ¿Cómo sería un gobierno sin leyes? Sin respeto por la propiedad privada, por ejemplo. En fin, yo podría entrar a la casa de un vecino si no hubieran leyes y sacar algo que me guste, me importe. ¿Cómo sería un gobierno sin leyes? Sería un poco caótico, ¿verdad? Sería complicado, ¿no? ¿Será que Dios le dio leyes a su pueblo que trascienden los tiempos? Es decir, no solamente las leyes civiles que en algún momento tuvo algún grupo de personas, sino, diríamos, leyes espirituales, leyes morales. ¿Será que Dios le preocupó eso para sus hijos? Vemos que Dios dejó leyes. Si Dios dejó leyes espirituales para sus hijos, ¿será que eran importantes? ¿Que tenían que ver con su felicidad? Fíjense ustedes que hoy nos toca tener en cuenta si la ley de Dios o si las leyes de Dios siguen siendo relevantes para nosotros en este tiempo. Y vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Quiero empezar con el primer texto que se encuentra en Génesis, capítulo 2, versículos 16 y 17.
Y dice el texto, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pregunta, ¿esto es antes o después del pecado? Es antes, ¿verdad? Claro, Génesis 2. El contexto de los primeros capítulos de Génesis es la creación. Así que Dios creó al hombre, creó a la mujer, y entonces empezó a ordenarlos ahora. Y Dios les dice, les da, podríamos decir, la primera ley. Tenemos un resumen en Génesis de esos primeros momentos. Probablemente Dios dijo unas cuantas cosas más. Pero cuando nosotros notamos allí este momento, vemos que Dios pone una prohibición y por consiguiente una habilitación. Y Dios hace un pacto con ellos, y el pacto es el siguiente. Si ellos respetan la palabra de Dios y creen en Dios, van a ser bendecidos con vida, y piensen esto, vida eterna en aquel momento. Pero si por el contrario ellos quebrantan el pacto, van a sufrir una consecuencia tremenda, que es la muerte. Y entonces en Génesis capítulo 3, cuando notamos el pecado, estudiamos un poco sobre el pecado hace unas clases, Dios está allí, se presenta delante de sus hijos y ellos se esconden porque saben que quebraron el pacto. Y el pecado aparece cuando ellos desconfían de Dios. Y dice el texto bíblico que el fruto le pareció codiciable a Eva, codiciable. Y se presenta allí como un pecado, y vemos lo que ocurre después. Es decir, las leyes no aparecen después de que el ser humano cae en pecado, sino que aún en el orden de un mundo perfecto, Dios había puesto leyes. Avanzamos un poquito. Ahora, en este contexto, Dios define el pecado de la siguiente manera. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Bien, gracias. Y entonces nosotros cuando definimos al pecado lo observamos desde diferentes perspectivas. Porque la Biblia nos da distintas perspectivas. Nos habla de la naturaleza humana, entonces el pecado en relación a lo que me pasa por dentro, ¿no? Lo estudiamos. Vimos qué consisten las actitudes pecaminosas, no vimos el pecado como un acto, pero una de las miradas bíblicas sobre el pecado es esta. El pecado es la transgresión de la ley. Diríamos, esta es una de las definiciones de pecado. Así que pecar es ir en contra de la ley. Y entonces ahora nosotros nos preguntamos, ¿cuál es la ley de Dios? ¿Y por qué el pecado es ir en contra de la ley de Dios? Evidentemente es muy grave el pecado y es muy valiosa y muy importante la ley. Fíjense lo que dice Isaías, capítulo 24, y los versículos 4 al 6. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Entonces, ahora nosotros notamos el resultado de quebrantar las leyes de Dios. Y el texto es terrible. Ahora, por quebrantar el pacto con Dios, lo que pasó es que la tierra se contaminó, se dañó la tierra y también caímos. Es muy descriptivo lo que ocurre. Entonces ahora la ley de Dios mantenía a la humanidad feliz. Pero el quebrantar las leyes de Dios produjo tanto daño que no solamente nos dañamos moralmente, sino que dañamos a la tierra completa. Bien, entonces ahora, ¿qué es la ley? Sería la pregunta, ¿no? ¿Qué es la ley? Vamos a meternos un poquito entonces en este tema. Avanzamos, Gise. La palabra ley en hebreo es Torah.
Y si la traducimos, simplemente diríamos que esto significa enseñanza o instrucción. La semántica que hay, el campo semántico, diríamos, que hay alrededor de la palabra ley para nosotros, suele ser un tanto negativo. Es decir, cuando pensamos en el concepto de ley, pensamos en una restricción, en prohibiciones. Podemos pensar en juicio, en abogados. No tengo problemas con los abogados, pero relacionamos a la palabra ley con cosas un poco negativas. Cárcel, tal vez. La palabra ley tiene una connotación en general que es negativa. Sin embargo, cuando nosotros traducimos la palabra ley, y yo quiero ir a la placa de vuelta, Gise, vemos que la idea que aparecía en la mente hebrea, en la mente de los escritores bíblicos y de los hijos de Dios, era enseñanza o instrucción. Enseñanza o instrucción entonces significa que cuando Dios daba la ley estaba enseñándole a su pueblo y su pueblo disfrutaba de la ley. Noten lo que dice el texto bíblico en relación a esto. Este es David hablando y dice: me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío, y tu ley está dentro de mi corazón. Es decir que David celebra, disfruta, se deleita en la ley de Dios, porque es como aquel alumno que quiere ir a la clase de su maestro y aprende y disfruta de aprender a un gran maestro. Y ahora David está escuchando a Dios porque Dios le está impartiendo su enseñanza, su instrucción. Y esta instrucción divina la denominamos ley. Ahora avanzamos un poquito más porque esta es la traducción, diríamos, de la palabra de Torá, pero conceptualmente ley es en la Biblia la voluntad de Dios para sus hijos. Toda la voluntad de Dios para nosotros. Es decir que para un cristiano, para un hijo de Dios, todo lo que Dios quiere de nosotros se transforma en ley. ¿Vieron ese refrán que dice, tus deseos son órdenes? Bueno, de alguna manera podríamos verlo así también. Los deseos de Dios para con sus hijos son sus mandatos, son sus mandamientos, son sus órdenes. Y ahora los hijos de Dios que amamos a Dios, queremos aprender de Dios y queremos andar en sus caminos, es decir, andar en sus mandamientos, queremos andar en su ley. Y entonces el Salmo 119 y el versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, la palabra de Dios es una lámpara que ilumina nuestro camino. ¿Y por qué lo pongo aquí este texto? Todo el capítulo 119 del libro de los Salmos trata sobre la ley y va a utilizar el concepto de ley con muchos sinónimos, de muchas maneras. Y me gustó este pasaje porque habla de un camino, de una luz que ilumina nuestro camino. Porque conceptualmente la voluntad de Dios para nuestra vida es el camino que Él quiere que nosotros andemos, el camino que Él quiere que nosotros podamos transitar tomados de su mano. Ahora bien, cuando en la Biblia se habla de ley, pensemos en el Nuevo Testamento, de acuerdo al contexto del pasaje podemos identificar por lo menos tres, podríamos decir, tres tipos de leyes, por decirlo de alguna manera. Avancemos, Gise, quiero compartir esto. Por ejemplo, cuando hablamos de ley podemos referirnos a todo el Antiguo Testamento. Claro, porque si dijimos que ley es la instrucción de Dios, toda la revelación de Dios, que en el Nuevo Testamento la Biblia de Jesús y de los apóstoles eran el Antiguo Testamento. Así que todo lo que Dios había revelado era la ley, era la enseñanza, la instrucción divina, y por lo tanto, como era la inspiración divina, Dios hablándole a los profetas, mejor dicho, Dios hablándole al pueblo mediante los profetas, entonces eso era ley, eso era lo que Dios quería para sus hijos. Ahora no es lo único, ley también es el Pentateuco. Muchas veces encontramos, por ejemplo, a Jesús, estoy pensando por ejemplo en Lucas 24, cuando él habla de la ley de Moisés. Y aunque la ley es de Dios, se dice la ley de Moisés porque Moisés fue el legislador. Se lo llama el legislador, el medio, el hombre que Dios utilizó para impartir la ley. Y allí, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomios, lo que llamamos el Pentateuco, estos 5 libros escritos por Moisés, son identificados en el Nuevo Testamento muchas veces como la ley o como la ley de Moisés.
Pero hay algo más. Y entonces fíjense ustedes que cuando hablamos de ley, de acuerdo al contexto bíblico también, mañana vamos a ahondar un poquito más en esto, nosotros podemos estar hablando de los 10 mandamientos. ¿Y qué son los 10 mandamientos? Son la ley moral de Dios. ¿Sí? Son 10 principios que vamos a estudiar juntos. Así que yo voy a hacer una introducción a todo esto y vamos a meternos con los 10 mandamientos, pero muchas de las cosas que vamos a mencionar sobre la ley hacen referencia en verdad a todo lo que Dios nos dejó, porque acuérdense, ley no solamente es la enseñanza de Dios, la instrucción divina, sino que ley es la voluntad completa de Dios para mi vida. Eso es ley. Eso es ley. Para un cristiano, todo lo que Dios desea para mí, eso es la ley para mi vida. Es ley de Dios. ¿Está bien? Vamos a avanzar un cachito entonces. Y vamos a meternos en este momento en la ley moral. Principalmente vamos a meternos acá. Que estamos hablando de lo que comúnmente llamamos los 10 mandamientos. Así que quiero invitarlos a que empecemos por aquí. Fíjense que el autor de los 10 mandamientos es Dios, por supuesto. Dice Éxodo 31, 18. Y dio a Moisés, cuando él acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Bien, excelente. El autor de la ley, de los 10 mandamientos, es Dios. Y es el único momento en el que encontramos en la Biblia, que yo recuerde, en el que Dios le da algo a un profeta escrito con su propio dedo. Dice el texto que acabamos de leer, que Dios escribió con su propio dedo las tablas, en tablas de piedra, y le entregó a Moisés en el monte Sinaí su ley, sus 10 mandamientos. Ahora bien, ¿por qué Dios escribiría con su propio dedo los 10 mandamientos? Es evidente que a Dios le parece muy importante esto que estaba por dejarles. Y entonces Él mismo escribe los mandamientos y los entrega a sus hijos. Avanzamos un poquito y entonces vamos a ver aquí la introducción a los 10 mandamientos. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. El contexto del Sinaí es la liberación del pueblo de Dios. Durante 430 años los hijos de Dios, el pueblo de Israel, estuvo cautivo en Egipto y allí estuvieron como siervos durante 4 generaciones, es mucho tiempo. Y ahora, de manera poderosa, nosotros encontramos la liberación, así en los primeros capítulos de Éxodo. Dios liberó a sus hijos de una manera maravillosa allí en la Pascua, y el pueblo de Dios escapó y se fue rumbo a lo que la Biblia llama la tierra prometida, la tierra de Canaán. Y una vez que el pueblo fue libre y ahora Dios tenía que organizarlo, Dios le dio sus leyes. No son leyes nuevas, ahora cuando las leamos nos vamos a dar cuenta de que estas leyes muchas de estas cosas estaban escritas, estaban presentes en la mente de ellos desde antes. De hecho, uno de los 10 mandamientos empieza diciendo: acuérdate. Tenemos que recordar algo que ya sabían. Sin embargo, los esclavos no hacen lo que quieren, sino que tienen que obedecer lo que su amo les impone. Y ahora, en este momento, ya eran libres y libres para obedecer. Saben que nosotros podemos disfrutar de las leyes de Dios cuando somos libres, porque la libertad nos permite obedecer por nuestras propias motivaciones, nuestra propia decisión. Y esto dejaría una gran lección para nosotros, porque Dios primero nos da su gracia, nos rescata, nos perdona. Y entonces, una vez que nos limpia, nos da sus leyes para que podamos libremente, sin ser esclavos del pecado, poder andar en los caminos de Dios, andar en la ley de Dios. Y ahora, cuando el pueblo fue libre y podía libremente, con total libertad, hacerle caso a Dios en todos sus preceptos, Dios entonces entrega sus leyes. Y Dios entrega distintos tipos de leyes. Podríamos dividirla hasta más o menos en 10 partes la ley de Dios. Leyes civiles, económicas, sanitarias, o de salubridad, alimenticias, leyes relativas a los levitas, al santuario. Podemos dividir en muchas partes las leyes sobre el reparto de la tierra, etc.
pero hay leyes que fueron dadas para todo tiempo y lugar y son las leyes morales de Dios. Y en esas nos vamos a meter. El contexto de Éxodo capítulo 20 es este. Dios ahora recuerda que los liberó y entonces ahora va a dejar la ley moral. Avanzamos un poquito y leemos desde el versículo 3. El texto dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y es lo que conocemos como el primer mandamiento. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Este fue el segundo mandamiento. El tercero dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Noten ustedes lo siguiente: hemos leído los 10 mandamientos, Éxodo capítulo 20, versículos 3 hasta el 17, y ahora vamos a analizarlos un poquito. Los 10 mandamientos, textualmente, si traducimos lo que dice Éxodo 20, son 10 palabras, pero vamos a entender esto como 10 principios. 10 principios. Quisiera que veamos la estructura de estos 10 mandamientos, un poquito el orden, y vamos a notar que Éxodo 20, avanzamos, Gise. Éxodo 20, del 3 al 17, tiene 2 partes. En primer lugar, los primeros 4 mandamientos se resumirían más o menos de la siguiente manera. El primero: no tendrás dioses ajenos delante de mí, sería darle a Dios el primer lugar. El segundo mandamiento: no hacer imágenes ni semejanzas para adorar, es un resumen. El tercer mandamiento: tenemos que reverenciar el nombre de Jehová. Y el cuarto mandamiento: dedicar el día de reposo a Dios. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver con una relación existente entre Dios y sus hijos, y ahora Dios da 4 principios relativos a esa relación. Y entonces luego vienen los siguientes 6 mandamientos. Honrar a los padres, no matarás, dice la mayoría de las Biblias. Si traducimos de manera un poquito más literal, diría no asesinarás, el mandamiento. No cometer adulterio, no robarás, no hurtarás, sería el octavo. No mentir ni engañar, y no codiciar. Noten ustedes que desde el 5.º mandamiento hasta el 10º están planteando una relación existente entre el hombre y sus semejantes, entre el ser humano y sus semejantes. Así que en estos 10 mandamientos Dios está planteando 2 tipos de relaciones y está legislando sobre esas relaciones. Ahora bien, ¿por qué estas leyes son morales y se distinguen de otro tipo de leyes? Vamos a repasar eso juntos, hoy un poquito y mañana vamos a continuar. Es muy interesante porque hay una diferencia muy grande entre las leyes morales o espirituales y otro tipo de leyes. Y Dios le da una atención especial y por supuesto una vigencia eterna a las leyes morales. Y ahora vamos a avanzar un poquito. Podemos pensar en que esto es absolutamente lógico, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, imagínense si todo el mundo respetara estas leyes, estos 10 principios, y nadie robara. Yo no tendría que gastar plata en alarmas, en rejas, andaría muy tranquilo, ¿no? Si no hubieran hurtos, si no hubiera codicia,
¿Cuánta paz tendrían los corazones de las personas si no hubiera codicia? Si nadie engañara, si nadie mintiera, si no existiera el falso testimonio, ¿ustedes creen que tendríamos una sociedad mejor? ¿Un gobierno mejor? ¿Una vida mejor? Sin duda que sí. Si todos los hijos honraran a los padres, ¿cómo sería nuestra sociedad? ¿Les parece que sería mejor o sería peor? ¿O estaría como ahora? ¿O sería igual? ¿Habría alguna diferencia? Noten ustedes que cuando nosotros empezamos a repasar los 10 mandamientos nos damos cuenta de que Dios pensó en cuidar la felicidad de sus hijos. Y cuando miramos esto es absolutamente lógico. Lo que Dios plantea tiene todo que ver con la felicidad del ser humano. Ahora bien, ¿para qué Dios nos da la ley? ¿Cuáles son las funciones específicas de esto? ¿Será que nosotros no necesitamos ley y entonces Dios nos da algo, pero en verdad, dada nuestra madurez y nuestra experiencia de vida, etcétera, no necesitamos esto? Noten ustedes qué valioso es lo que dice el Nuevo Testamento en relación al propósito de la ley. Y en primer lugar, Mateo capítulo 22, desde los versos 35 al 40, nos plantea lo que Jesús responde cuando él lo quiere entrampar y en verdad contesta la pregunta sobre este propósito de la ley. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Gracias. La trampa viene porque ahora le preguntan a Jesús cuál de los mandamientos es el más importante. Y en verdad nosotros no somos quienes para decir qué mandamiento es más valioso o qué mandamiento es menos valioso que otro, porque esto es palabra de Dios. Y nosotros los seres humanos no podemos decir qué parte de la palabra de Dios sirve más y qué parte sirve menos. Sería una locura que un cristiano pudiera pensar así. En algún momento, y todavía hoy, existen planteos en relación a los grados de inspiración, que no sería otra cosa que la valoración diferenciada de lo que Dios tuvo a bien revelarnos. Y es un gran problema porque de esta manera nosotros estamos diciéndole al Espíritu Santo qué nos parece que vale de lo que Él nos da y qué no vale. ¿Imaginen? Es un poco pretencioso de parte del ser humano plantear esto, ¿verdad? Así que la trampa para con Jesús es esa. ¿Cuál de los mandamientos es más importante? Y muchos creen que Jesús ahora cambia la ley al dar esta respuesta, pero en verdad no es así. Vamos a proyectar de vuelta los textos y noten, la primera respuesta de Jesús es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Lo que está diciendo Jesús acá es que el primer mandamiento es poner en primer lugar a Dios sobre todas las cosas. Si miramos la estructura de los 10 mandamientos, tal vez la podemos proyectar, dice, nosotros nos damos cuenta de que los primeros 4 mandamientos tratan del amor a Dios y nos dicen que Dios es lo primero y lo más importante. Y entonces ahora lo que hace Jesús es resumir esos primeros 4 mandamientos en uno solo, en un solo concepto. Noten ustedes, los 10 mandamientos reflejan el carácter de Dios, que es amor. Y ahora esos 10 mandamientos Jesús los va todavía a resumir un poquito. Podríamos decir sintetizar. Los primeros 4 tienen que ver con el amor a Dios. Ahora, la respuesta de Jesús no termina ahí. Dice, y el segundo es semejante. Y entonces dice el texto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y noten lo que termina diciendo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Qué es esto de que depende toda la ley? De estos 2 mandamientos va a depender el resto de la ley y todo lo revelado por los profetas. Claro, el primero es el amor a Dios, el segundo el amor al prójimo. Y si miramos un poquito la estructura que presenté recién, veremos que los primeros 4 cuidaban la relación del ser humano con Dios, pero los siguientes 6
tienen que ver con el amor al prójimo, desde honrar a los padres hasta no codiciar. Esos mandamientos tratan del amor a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces ahora Jesús lo que hace es sintetizar la ley en estos dos mandamientos, y a su vez estos dos mandamientos podrían ser sintetizados en la palabra amor, amor divino, ¿verdad? Así que el primer objetivo de la ley, y recién veíamos esto en la placa, dijimos cuál es la función de la ley, ¿no? La primera función de la ley es cuidar relaciones. ¿Está bien? Dios dejó los mandamientos, la ley moral o espiritual, para nosotros, para cuidar las relaciones. Mi relación con Dios y mi relación con mis semejantes. Ese es el primer propósito de la ley, tan necesario, cuidar relaciones. Ahora bien, vamos al segundo propósito, y miren qué interesante es lo que dice Romanos capítulo 7. Vamos a leer el versículo 7 y el 12. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Qué valioso este pasaje. Ahora Pablo dice, ¿la ley es pecado? De ninguna manera, ¿no? ¿Cómo la ley va a ser pecado, no? Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Y así en la placa yo de fondo puse un espejo, porque la ley funciona como un espejo. Lo que el apóstol Pablo dice es, yo no conocí el pecado si no fuera por la ley. Tampoco conocería la codicia si la ley dijera no codiciarás. La ley de Dios funciona como un espejo. El espejo no me limpia, el espejo no me salva, por supuesto, pero sí me muestra mi condición. Ahora cuando yo me miro al espejo, me doy cuenta si estoy desordenado, si estoy sucio, si estoy desalineado, si estoy despeinado. El espejo no me va a peinar, por supuesto. El espejo no me va a limpiar. Pero sí el espejo revela mi condición. Y entonces ahora, una vez que yo fui al espejo, vi mi condición, entonces me acerco al agua para limpiarme. Bueno, de esa manera funciona la ley. El apóstol Pablo está diciendo en este pasaje, podemos proyectarlo, Gise, de vuelta. El apóstol Pablo está diciendo, bueno, yo no conocí el pecado sino por la ley. Es decir, la ley me mostró el pecado. Yo me di cuenta de que estaba sucio gracias a la ley. Porque si no, no conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Ahora la ley me muestra qué es pecado y qué no es pecado. El pecado es transgresión de la ley. Así que cuando me acerco a esta ley moral de Dios, la ley permite que yo vea con claridad si estoy o no en el camino de Dios, si estoy o no en pecado. La ley revela el pecado. Así que, en primer lugar, el propósito de la ley es cuidar relaciones. En segundo lugar, diríamos que el propósito de la ley de Dios es mostrarme el pecado y por consiguiente llevarme a Cristo. Mañana vamos a meditar en un pasaje que dice que Cristo es el fin, es decir, el propósito de la ley. Ahora la ley, al mostrarme el pecado, me conduce a Cristo, porque cuando yo me veo en situación de pecado, ahora quiero ir a Cristo para que Él me limpie, quiero ir a Cristo para que Él me lave y me salve. Qué maravilloso es esto. Dios en su amor nos dejó su palabra, nos dejó su ley. Y ahora la ley tiene un único objetivo, y es que nosotros podamos andar por los caminos de Dios. Bueno, dije que iba a hacer el estudio en dos partes, y la parte que viene ahora es interesantísima porque nos vamos a meter de lleno en los 10 mandamientos y vamos a ver cómo Jesús interpretó la ley y qué significa la ley, cómo hay que vivirla hoy. Pero bueno, eso lo vamos a ver mañana porque va a ser mucha información para el día de hoy. Estoy mirando la hora y se nos va a complicar un poco. Pero quisiera entonces que podamos acercarnos a dos pasajes más que son preciosísimos y luego vamos a concluir la lección de hoy. El primer pasaje se encuentra en Salmos capítulo 119, versículos 9 hasta el 11. Y dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra.
Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y cuando nosotros pensamos en la ley, cuando nosotros miramos estos pasajes que hablan sobre la santidad de la ley, muchas veces pensamos en el castigo de Dios a los que no cumplen la ley, o en lo difícil que debe ser cumplir la ley, porque eso lo hacen solamente los más santos. Y miren qué valioso es lo que dice el salmista: ¿con qué limpiará el joven su camino? Es decir, ¿cómo hace la persona para poder ordenar sus cosas, para limpiar el camino, es decir, para despejar aquello que está mal y ordenar su vida? Y la respuesta es con guardar tu palabra. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Y saben, como la ley nos conduce a Cristo ahora, como la ley hace que al mostrarme el pecado me lleva a Cristo para que Él me limpie, nosotros tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios y tener la seguridad de que si vamos a Cristo y pretendemos caminar junto con Él en sus caminos, vamos a corregir nuestro camino. Y tal vez hoy, en esta noche, hay alguien que tiene una vida desordenada, está alejado de Dios. Y tal vez alguien que está escuchando en esta noche puede pensar, bueno, yo la verdad que me alejé mucho de Dios y estoy demasiado lejos ya, demasiado sucio. La ley me mostró que estoy sucio. Y no tengo manera, no tengo posibilidad de arreglar mis cosas con Dios ahora, ya es demasiado tarde. El salmista dice allí: ¿con qué limpiaré el camino? Con guardar tu palabra. Y la palabra de Dios y las leyes de Dios son una oportunidad maravillosa para que nosotros podamos cambiar el rumbo de nuestra vida, si es que hemos desviado el camino, y decirle: Señor, quiero caminar contigo, pero en tus caminos. Qué lindo es Dios, qué bueno es Dios, porque nos ama tanto que ahora nos dejó bien marcado el manual de la vida, el manual de instrucciones para que podamos estar bien, podamos estar seguros. Y allí está, en este gesto de amor de Dios, su ley, su ley. Y miren qué lindo es esto, porque ahora la obediencia trae consecuencias. Yo quiero que terminemos nuestro estudio de esta noche con el Salmo 1. Y este pasaje habla también de la palabra de Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Gracias, Gise. Hay una bendición especial para aquellos que obedecen. Hay una bendición muy lógica en aquellos que andan en los caminos de Dios. Es decir, si yo no maltrato a nadie, si yo no robo, si yo cuido las relaciones con los demás y trato de ser amigo de todos, si yo no mato, no codicio, no miento, si yo honro a mis padres, es decir, naturalmente, seguramente me va a ir bien porque tendré un retorno de aquello que yo hago, ¿verdad? Así que hay, podemos decir, bendiciones muy lógicas en relación a esto. Pero el Salmo 1 no habla solo de eso, sino de la bendición que Dios le da. Y esto es un acto divino, bendecir a los hijos que caminan en las leyes de Dios. Bienaventurado, dice el texto, y empieza diciendo bienaventurado, que podríamos traducir como feliz. Feliz el hombre que no anduvo en camino de malos, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Y me encanta la comparación: será como árbol plantado junto a corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Yo quiero animarte a que ores para que Dios bendiga tu camino, pero quiero animarte a que andes en esos caminos y a que le digas: Señor, ayúdame, pues yo quiero caminar contigo, aferrado a tu mano.
quiero hacer tu voluntad. Y quiero todos los días caminar tomado de la mano de Cristo, andando en sus leyes. Porque quiero ser como aquel árbol que fue plantado junto a corrientes de aguas. Y saben que la Biblia dice que Jesús comparó la obra del Espíritu Santo como ríos de agua viva. Y ahora el Espíritu Santo quiere hacer una obra maravillosa. Dice la Biblia que Él grabará la ley en el corazón de los hijos de Dios. Y yo quiero orar para que el Espíritu Santo entonces grabe también las leyes en el corazón de cada uno de sus hijos y podamos ser felices también, bienaventurados. Los invito a que hagamos una oración y entonces nos despediremos de esta manera. Nuestro buen Dios y Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Padre, por tu ley, porque tu palabra, Señor, ilumina nuestro camino y nos llena de alegría y de felicidad. Señor, sabemos que la ley refleja tu carácter. Jesús dijo que los mandamientos consistían en amarte y en amar a nuestros semejantes. Y tú quieres cuidar nuestras relaciones, quieres cuidarnos porque quieres vernos felices y por eso has dejado tu palabra. Así que te rogamos que nos ayudes a comprender tus leyes, tus mandatos y a que con la fuerza, con la sabiduría y con el amor que solamente nos puedes dar tú, Señor, podamos andar en ellos y que esto pueda resultar en una bendición enorme en la vida como lo has prometido. Señor, danos la sensibilidad espiritual para entregarte nuestra vida nuevamente en esta noche y queremos orar especialmente por las personas que están allí en el corazón de cada uno de los que nos están viendo. Especialmente oramos por Gaby. Allí Ana nos presentó este motivo de oración. Tú la conoces su situación. Oramos por ella, Señor. Te pedimos que la cuides. Oramos por Nancy, que no está pasando un buen momento de salud. Te pedimos, por favor, Señor, que tú la cuides, la restaures. Oramos especialmente, Señor, por Norberto. Él va a ser intervenido la semana que viene. Te rogamos que lo bendigas. Y Padre, que tú nos des el gozo de tu paz a cada uno de los que estamos en esta noche conectados contigo, Señor, y con tu palabra. Gracias por todo, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.